Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y estoy súper contento y emocionado que estés con nosotros hoy. Y pues estamos cerrando nuestra serie que hemos titulado Creciendo. Y algo que me interesa, algo que siempre me ha llamado la atención de Jesucristo es que la fama de Jesucristo se extendió por todas partes cuando Él estaba aquí haciendo su ministerio en medio de nosotros, en la tierra. Y la gente siempre iba a buscar a Jesús, sin importar dónde Él estuviera la gente. Jesucristo podía estar lejos en un desierto, la gente iba al desierto. Jesucristo podía estar en un mar, la gente iba al mar. Cada vez que Jesucristo estaba en un lugar, hacía grandes cosas. Cada vez que Jesucristo estaba en un lugar, decía grandes cosas, llenas de poder, llenas de la presencia de Dios. Y en ocasiones también enfrentaba circunstancias muy difíciles, enfrentaba a personas en poder a veces, y le decía cosas que ellos no querían escuchar. Hacía grandes milagros, todos se sorprendían, y la gente se preguntaba, ¿quién es este tipo? ¿De dónde lo sacaron? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es un profeta? ¿Quién es? ¿Es un charlatán? ¿Es un mago? ¿Es un farsante? La realidad es que si Jesucristo viviera en nuestra época y estuviera aquí con nosotros, yo estoy seguro que todas las redes sociales y que todos los canales de noticias estuvieran explotando hablando acerca de Jesucristo y las cosas que Él hace. Y la gente haciéndose la gran pregunta, ¿quién es este hombre? En el libro de Lucas del Nuevo Testamento nos habla de dos escenas bien interesantes, especialmente cuando Jesucristo estaba rodeado por las multitudes por la fama que tenía. Quiero comenzar con Lucas capítulo 18, versículos 35 al 39. Mira lo que dice. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Imagínate a Jesucristo en medio de todo ese gentío y la gente con la expectativa, porque sabían el poder que Él tenía y que cada vez que Él llegaba a un sitio había algo increíble que pasaba y de pronto este hombre ciego escucha que Jesucristo viene caminando. Este hombre ciego escucha el tumulto, el sonido de la gente siguiendo a Jesucristo. Hace la pregunta, ¿quién viene? ¿Qué está pasando? ¿Es un rey? ¿Quién viene? Y la gente le dice Jesucristo. Inmediatamente este hombre, en un acto de fe, en un acto de conocer la fama de lo que Jesucristo podía hacer, empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Óyeme, ponme atención, aquí estoy. Y lo interesante es que la multitud, la gente que iba al frente de él, comenzaron inmediatamente a reprenderlo y decirle, cállate, no molestes, cállate, estás ciego, eres un mendigo, no tienes nada que hacer aquí con nosotros, cállate. Cuando seguimos leyendo el versículo 39 y 40 de Lucas 18 te dice, los que iban adelante los reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se le trajera. A mí me llama la atención esto porque de tanta gente que están siguiendo a Jesucristo, de una multitud grande quizás, tiene que haber gente hablando, gritando, esperando, quizás pasando. A Jesucristo le llamó la atención el grito de un hombre que estaba solo, que la gente estaba reprimiendo, que la gente no querían que tuvieran un encuentro con Jesús porque ellos estaban interesados en escuchar lo que Jesucristo va a decir. Y Jesucristo se detiene en medio de la multitud y dice, búsquenlo. Tráiganlo a donde yo estoy, versículos 40 y 41 de Lucas 18. Cuando el ciego se acercó, le preguntó Jesús. Entonces Jesucristo lo dice, vente, quiero hablar contigo. Y me llama la atención que lo que hace no es decirle sé sano o mira, te voy a enseñar los 50 misterios de Dios. Nada de eso. Lo que él hace es que le hace una pregunta sencilla. ¿Qué quieres que haga por ti? En otras palabras, me estás llamando con tanta fe, con tanto fervor. ¿Qué es lo que tú necesitas que yo haga por ti? Dímelo. Y el hombre le dice, Señor, quiero ver. Ahora yo creo que pongas atención en esto, porque para los que tenemos el sentido de la vista, es decir, que podemos ver, nosotros a veces no le prestamos atención
a lo que implica vivir en un mundo sin poder tener nada de visión, todo oscuro. Y la realidad es que las personas que son ciegas desarrollan otros sentidos como el olfato, la audición, el auditivo, el tacto. Pero este hombre quería poder ver, porque en la sociedad donde él estaba, el no ver era considerado una maldición de Dios, era considerado algo como un castigo para la familia y sobre todas las cosas no podía ser parte de la sociedad. Y él le dice a Jesucristo sin pensarlo dos veces, quiero ver. Está frente a Jesús, hablando con Jesús, el que todos buscaban, el que la gente rodeaba, el que la fama lo hacía que la gente lo siguiera. Y este hombre le hace una simple petición, la petición de poder ver. Él sabía que Jesucristo tenía el poder de hacer milagros. Él sabía que Jesucristo tenía el poder de sanar. Versículos 41 y 43. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Sin duda alguna esto causó una gran conmoción. Sin duda alguna la gente comprendían de que había el poder de Dios operando y la gente se sorprendía, estaban súper animados, estaban contentos, se juntaban para ver lo que pasaba, cómo ocurría. Pero unos minutos después de Jesucristo haber hecho ese increíble milagro, o no mucho tiempo de haber pasado, Jesucristo haber sanado al hombre ciego, en el capítulo 19 de Lucas, versículos 1 al 3, la Biblia nos sigue hablando del segundo suceso. Dije que hablarte de dos sucesos brevemente, del segundo suceso. Jesús llegó, versículos 1 y 3 de Lucas 19, Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos. Y para darte un poquito más de trasfondo, si tú eres un recaudador de impuestos, la gente te odiaba. La gente te detestaba. Pues normalmente los recaudadores de impuestos se paraban en la puerta de una ciudad y lo que hacían era que allí cobraban una moneda para el Imperio Romano y una moneda para ellos. Y eran hombres muy ricos normalmente, personas con mucho dinero, que habían robado a su propio pueblo, porque normalmente eran judíos. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Entonces, resulta que ahora Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, sino que era un hombre muy bajito de tamaño. Y pues la gente estaba alrededor de Jesucristo, Jesucristo iba caminando, no podía verlo quizás, pero él quería ver quién era Jesús. Versículos 4 al 6 de Lucas 19. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Lo interesante es que él sabía que él no tenía ningún tipo de oportunidad de ver a Jesucristo. Así como el ciego tampoco tenía ningún tipo de oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo porque la gente lo estaba rechazando. Zaqueo tenía una estatura muy pequeña y no podía verlo. ¿Qué hizo Zaqueo? Llegó y se montó en un árbol. Y dijo, nada, yo tengo que ver a este hombre a cuesta de lo que sea. Yo me voy a trepar de un árbol, voy hasta la parte de arriba, lo voy a ver y voy a estar ahí. Y las cosas le funcionaron mucho mejor de lo que él pensaba. Porque no solamente llegó a ver a Jesucristo, sino que lo vio de cerca. Jesucristo lo llamó por su nombre, lo conocía, tenía un propósito, tenía un encuentro con él. Y fue a su casa y comió con él. Versículos 8 al 9 de Lucas 19. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Lo interesante es que en ambos casos, las dos personas, un ciego y Zaqueo, que al ciego no dice el nombre, empujaron para tener
un encuentro con Jesús. Con todas sus fuerzas hicieron lo que tenían que hacer para tener un encuentro con Jesús. Con todo lo que tenían en su poder, ellos movilizaron. Fueron en contra de la corriente. Fueron en contra de los que los mandaban a callar en el caso del ciego. El ciego, los que decían, cállate, no hagas nada. Él dijo, voy a gritar más duro. Jesús tiene que escucharme. Zaqueo era pequeño de estatura. No podía ver porque la gente era muy alta. ¿Qué hizo? Dijo, me voy a montar un árbol. Sea lo que sea, yo tengo que tener un encuentro con Jesucristo. El asunto está en que cuando tú luchas en contra de la corriente para acercarte y tener un encuentro con Jesús, grandes cosas pasarán en tu vida. El ciego recibió la vista, fue sanado de su ceguera. Zaqueo fue sanado de un corazón lleno de avaricias, lleno, atado por el dinero, que robaba y ahora era transformado por el poder de Dios. Así es como funcionan también las disciplinas espirituales. En la misma forma en que estos hombres empujaron para tener un encuentro con Dios, las disciplinas espirituales, las prácticas de hacer cosas que nos acercan a Dios, y si los hacemos con énfasis, lo hacemos con ímpetu, lo hacemos con fuerza y empujamos para tener un encuentro con Dios, darán resultados de milagros y de encuentros con Jesús que transformarán nuestras vidas y sanarán nuestros corazones. Hoy nosotros concluimos esta serie que hemos titulado Creciendo. Dios quiere que crezcamos. Él quiere que tengamos un encuentro con Él, un encuentro transformador. Y por eso hemos estado hablando sobre el propósito de impacto. Hablamos de que comprender el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas, que tiene un impacto no solamente en nosotros, sino en las personas que están a nuestro alrededor. Después hablamos acerca de la obediencia personal, la lucha entre lo que yo quiero versus lo que Dios me pide que yo haga. Es ir en contra de lo que me ha atado por muchos tiempos, mis deseos, mis pasiones, y hacer lo que Dios me dice que yo haga. Crecer muriendo a mis deseos y siguiendo el propósito de Dios en mi vida. Después hablamos de experiencias fundamentales, uno de mis favoritos, donde hablamos de cómo las transiciones, los problemas, las crisis, las dificultades, los cambios, te ayudan a pasar por momentos difíciles que te acercan al propósito de Dios y te ayudan a crecer en lo que Dios quiere que hagas. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que se conoce como relaciones providenciales. Personas que Dios ha puesto en tu camino para que puedan mentorearte, puedan animarte, puedan caminar contigo, puedan trabajar contigo, puedan sacrificarse junto contigo y sobre todas las cosas, personas que tú puedas pasar la antorcha, que te ayudan a crecer, que son de bendición y crecimiento. Hoy quiero hablarte acerca de disciplinas prácticas. Es decir, buscar a Dios intencionalmente para crecer en Cristo y ser más como Él. Herramientas que podemos utilizar para acercarnos más a Dios. Entonces, recuérdate cuando estabas quizás en la escuela, tenías que hacer tareas diariamente. Yo me acuerdo de empezar a hacer tareas cuando salía de la escuela y era largas horas haciendo tarea y era todos los días de lunes a sábados a veces, sí, haciendo tarea, porque tenía que hacerlo y era algo constante, repetitivo, algo que me fastidiaba, lo detestaba, pero tenía que hacerlo. Después, cuando llegué a la vida, me di cuenta que esas tareas me funcionaron realmente porque me enseñaron cosas y me ayudaron a hacer prácticas y disciplinas que no tenía. A lo mejor te gusta mucho el fútbol y eres uno de esos apasionados por el fútbol y tienes tu país y te pones la camiseta cuando estás jugando, pero aparte de eso, quizás todos los martes en la noche o todos los jueves en la noche o los domingos en la noche vas al parque y tienes un equipo de fútbol y entrenas, aprendes a hacer media chilena, aprendes a hacer la boleadora, aprendes a hacer todos los taquitos, las cosas que empiezas a hacer y haces todo lo que tienes que hacer y todos los días practicas hasta que estás convertido en el mejor futbolista de tu comunidad y todo el mundo cuando te dice, wow, qué buen futbolista, pero tienes una disciplina de práctica. O simplemente te gusta aprender a cocinar. Y todos los días llegas a la cocina y todos los días cocinas algo nuevo y te esmeras y aprendes recetas y lo investigas y haces eso y te has convertido en el chef de tu familia. Cada vez que hay una actividad especial, la gente quiere que tú seas el que cocines. Bueno, el asunto está en que en la Biblia el apóstol Pablo se encargó de ayudar a personas en disciplinas espirituales y sobre todo a entrenarlas, tal como un entrenador de fútbol te entrenaría, o un maestro te enseñaría, o un maestro de cocina te enseñaría.
el apóstol Pablo se encargó de interactuar y ayudar a las personas de su época, pastores, a iglesias, a líderes, a ministros, para que ellos pudieran tratar con los grandes filósofos de su época, con los grandes artistas, con los grandes pensadores. Personas cuyo trabajo hasta el día de hoy siguen formando el mundo, me refiero a filosofía. Pero le habló a personas acerca de Jesucristo, plantó iglesias por todo el mundo. Y en ese proceso, él entrenó a las iglesias en conflictos internos y los ayudó en disciplinas para tratar con conflictos internos. Él entrenó a la iglesia a través de serios problemas doctrinales, cosas que estaban fuera de onda, cosas que no eran bíblicas, cosas que no eran correctas ante Dios. Y el apóstol Pablo los ayudó a hacer las cosas que tenían que hacer, los entrenaba. Él entrenó a creyentes a vivir de la manera en que tenemos que vivir en Cristo Jesús y la forma en que yo tengo que caminar en Jesús. Pablo dedicó su tiempo a entrenar a las personas y las personas que estaban con Pablo dedicaron su tiempo en disciplinas prácticas para crecer y alcanzar la estatura de Cristo. Pero al igual que los entrenadores tienen limitaciones hoy en día, y al igual que Pablo tuvo también limitaciones con las personas que estaban trabajando, porque entendían de que para poder crecer en algo tienes que practicarlo. Entendían que para poder crecer en algo tienes que ser disciplinado. Entendían que tiene que haber un deseo o una búsqueda o una convicción o un compromiso de decidir que vas a hacer algo y lo vas a hacer todos los días y lo vas a hacer para que tú puedas entrenarte a alcanzarlo. Por eso Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice: rechaza las leyendas profanas o otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Aquí la palabra ejercítate es una palabra en griego que se pronuncia como gimnase. ¿Esa palabra gimnase te suena parecida? Claro que sí, es la palabra gimnasio. Entonces Pablo está diciendo literalmente que se ejerciten, es decir, que igual como un gimnasio las personas practican un deporte o las personas hacen lo que tienen que hacer, está diciendo ejercítense. Y Pablo usa esta palabra porque quiero recordarte de que los Juegos Olímpicos, esos grandes juegos que ocurren cada 4 años, que se une el mundo a participar, comenzaron fue en Grecia. Y los griegos, los romanos también, eran conocidos por practicar deportes de fuerza, deportes de agilidad. Y habían grandes gladiadores y grandes deportistas que literalmente practicaban diariamente hasta que alcanzaron una estatura increíble en el deporte que estaban haciendo. Entonces, Pablo te hace una comparación de lo que es ejercitarme en la piedad y de lo que es practicar la piedad y de lo que son prácticas que me permiten a mí crecer en Dios. Así como el hombre ciego luchó contra corriente, así como Zaqueo luchó con su estatura y se montó en un árbol, Dios me está diciendo a mí que si la multitud va en contra de yo ejercitarme en su palabra, yo tengo que ejercitarme en su palabra. Dios me está diciendo a mí que si la multitud me dice a mí que yo tengo que callarme para no hablar de Dios o no orar o no estar en su presencia, yo necesito ejercitarme y tengo que orar más. Así como es importante ejercitar tu físico, es también importante, y yo digo que más importante, ejercitar tu alma, tu corazón, tu espíritu, para que se acerque a Dios y tenga un encuentro con Él y puedas realmente ver el corazón de Dios y lo hermoso que es. Pero yo creo que hay 2 disciplinas que son esenciales en la vida de un cristiano. Y si yo quiero tener un encuentro con Jesús, yo creo que estas disciplinas esenciales me forman, me ayudan a caminar. Entonces, 2 disciplinas esenciales, fortalecidos por la palabra de Dios y empoderado en la oración. Pero quiero comenzar con lo que sería la palabra de Dios. La lectura de la Biblia, y me refiero a la lectura de la Biblia no para crecer en el conocimiento, sino en el corazón. Porque hay personas que les gusta leer la Biblia para conocer, pero la Biblia no es un asunto solamente del intelecto, es una cosa del corazón que transforma el corazón y conforma tu forma de pensar. Y la oración para hablar con Dios diariamente y ser transformado por el poder del hablar con Dios. Entonces, a lo mejor tú me escuchas a mí decir esto y tú estás pensando, ay, ya va a empezar este pastor. Ya, ay, Dios mío, yo que vine hoy a escuchar algo que quería escuchar, pero me venía a hablar a mí, que yo tengo que orar, que tengo que leer la Biblia todos los días, qué fastidio.
Empieza a tirar piedras. No, no, no. Mi objetivo no es tirar piedras ni cortarle la cabeza a nadie. Mi objetivo es alentarte a que si tú no estás orando, si tú no estás leyendo la Biblia como disciplinas en tu vida para acercarte a Dios, que hoy empieces poco a poco a crecer en estas disciplinas para que mañana puedas estar muy ejercitado y puedas durar tiempo en la presencia de Dios y acercarte y parecerte más a Cristo. A lo mejor tú piensas, yo he escuchado miles de mensajes en cuanto a lo que es la lectura de la palabra. La realidad es que la lectura de la palabra te acerca al corazón de Dios. Entonces, la disciplina de leer la palabra me lleva a hacerme una pregunta, y siempre me la he hecho, a veces en mi vida, a veces cuando estoy ayudando a otra persona. ¿Por qué muchos de nosotros los cristianos nos cuesta leer tanto la Biblia? ¿Por qué muchos de nosotros los cristianos a veces preferimos ver una película que pasar tiempo con Dios? O nos ocupamos en otras cosas que realmente llenar nuestros corazones de la palabra. El pastor Joel Sánchez, en una predicación que estaba haciendo, una vez lo escuché decir algo que me fascina. Él decía, ¿y saben quién es Joel? Ese pastor dominicano jocoso que predica también aquí. Ustedes saben quién estoy hablando, ¿verdad? Bueno, él decía, tú vas a la casa de una persona que es cristiana y tiene una taza que dice un texto bíblico. Tú vas a la casa de una persona cristiana y tiene una camisa que tiene un texto bíblico. Tú vas a la casa de una persona que es cristiana y tiene textos bíblicos por toda la pared. Yo en mi casa tengo un texto bíblico en la pared, de paso, me encanta y lo tengo de una forma muy artística. Entonces, tú vas al cristiano y tiene como una cosita aquí con un texto bíblico. Entonces él decía la pregunta, ¿y cuándo la Biblia va a estar en el corazón? La usamos en tabletas, la usamos en la pared, la usamos en todas partes, la usamos en el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay cristianos que nos cuesta a veces nosotros leer las Escrituras? ¿Por qué hay cristianos que a veces nos cuesta llenar nuestro corazón con la palabra de Dios? Estas son las razones más comunes que yo he escuchado. Número 1, es que no tengo tiempo, pastor. Yo estoy muy ocupado, yo no tengo tiempo. O sea, yo no tengo tiempo. Es que los muchachos, es que mi novio, es que mi novia, es que mi esposo, mi esposa. Es que usted no me entiende. Si usted me entendería que yo no tengo tiempo, es que mi tiempo está muy limitado. Muy limitado. Otra, estoy muy ocupado en mi trabajo. Mi trabajo me tiene absorbido al punto que yo no quiero saber nada, sino nada más simplemente llegar, prender la televisión, acostarme y ver el juego de fútbol que me encanta y más nada. Otra que he escuchado, el día que yo lea la Biblia, lo voy a dar el 100%. Yo no voy a hacer las cosas a medias, así que yo prefiero no hacer nada antes que darle a Dios la mitad de lo que tengo que darle. Una también que escucho mucho también es, pastor, mire, es que yo empiezo, pero es que soy tan distraído. Paso una mosca y veo la mosca y me quedo enfocado en la mosca. Y cuando vengo a ver, ya estoy parado, estoy tomando una taza de café, no estoy haciendo nada y no estoy leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque me distraje. Me distraigo fácilmente, pastor, no sé qué me pasa. He escuchado a otros que dicen, ¿qué va? La Biblia es muy difícil de comprender. Dígame esos nombres, Eurístico, Policarpo, Eusebio, o sea, unos nombres que tú dices, dígame, ¿cómo que era? Y te empiezan a decir nombres que a lo mejor ni están en la Biblia a veces. Para serte sincero, en ocasiones me han dicho, para serte sincero, es que me da flojera. Es que mira, no sé, es que empiezo a leer la Biblia y me entra un sueño. Es más, pastor, mira, yo leo la Biblia para dormirme. Yo no tomo un NyQuil para dormirme ni pastillita, pero yo leo la Biblia, al segundo versículo ya estoy roncando y duermo relajadito, pastor. Aquí va la segunda pregunta que quisiera hacerte. Mientras yo estoy diciendo todas estas razones por las cuales los cristianos a veces no leemos la Biblia o permitimos que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, la pregunta es, ¿con cuáles de estas razones te identificas tú? Si es que te identificas con una de ellas. A lo mejor tú estás escuchando y me estás diciendo, oh, yo soy el que se queda dormido. A veces dicen, no, yo soy el que estoy muy ocupado. No. Yo soy el que digo, ¿qué? Eso es muy difícil de comprender. Tú dices a lo mejor que dices, no, yo soy el que si lo voy a dar a Dios el 100%, se lo voy a dar por completo. Creo que es importantísimo reconocer que todos nosotros tenemos una tendencia natural a resistir las disciplinas de nuestras vidas. A ningún futbolista le gusta ir a entrenar. A ningún fisiculturista le gusta hacer pesas cuando está cansado. Pero aún así va y lo hace. Porque sabe que si lo deja de hacer, pierde lo que ha alcanzado.
A muchas personas les gusta leer la Biblia por llenar esto, el cacúmeno, el intelecto, la capacidad mental. Y son excelentes interpretando la Biblia, son los mejores intérpretes de la Biblia. La pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿cuándo nosotros vamos a dejar de interpretar la Biblia? ¿Estás listo? Y permitir que sea la Biblia la que me interprete a mí. ¿Cuándo yo voy a dejar de interpretar la Biblia y dejar que sea la palabra de Dios la que me interprete mi corazón, la que interprete mi mente, la que interprete mis acciones, la que interprete mi palabra? Es lo que decía Joel cuando decía, la tienes en la pared, la tenemos en todas partes. ¿Cuándo la vamos a tener en el corazón? Y esto es importante porque la Biblia es la mayor o una de las mayores fuentes para yo acercarme a Dios y tener un encuentro con Dios y conocer a Jesús y conocer el amor que Él tiene por mí. Hay personas que dicen, yo me acerco a Dios porque es beneficioso. Yo tengo un conflicto con eso. Yo creo que yo no tengo que acercarme a Dios porque me beneficia solamente. Porque yo no tengo relación con mi hijo o mi hija porque me es beneficioso. De hecho, si mi hijo o mi hija fueran personas súper problemáticos, o si tu hijo o tu hija son personas problemáticas, tú aún así sigues amándolos y sigues buscándolos. Yo quiero buscar a Dios no porque me beneficia con un cielo y calles de oro y mar de cristal. Yo quiero buscar a Dios porque lo amo, porque Él me amó, porque yo quiero pasar tiempo con Él, porque no hay nadie mejor que Él, porque no puedo compararlo con ninguna de las personas que conozco y jamás se comparará con lo que yo soy. Y yo quiero estar cerca de ese ser hermoso, lleno de amor. Y la única forma de yo poder comprender esto es si yo empiezo a escuchar las palabras que hablan acerca de ese Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Para muchas personas su primer encuentro con Dios comienza en la palabra. Es decir, comienza con un texto, comienza con algo que ha sido dicho desde el púlpito, algo que se te ha dicho que tiene que ver con la palabra de Dios. Para otros, y es algo que a veces a mí me preocupa, la única vez en la semana que ellos tienen un encuentro con la palabra de Dios es cuando están sentados en la iglesia por una hora escuchando los mensajes. Y yo veo esto como si sería fácilmente como decir, yo no voy a comer de lunes a domingo, solamente voy a comer el domingo por una hora y voy a durar el resto de la semana sin comer. Si yo no como a lo largo de la semana, cuando llegue el domingo voy a estar débil. Entonces, a todo el mundo le gusta comer 3 veces al día normalmente. Otros comen más, otros comen menos. Si yo me aseguro de desayunar, si yo me aseguro de almorzar, si yo me aseguro de cenar, yo también debería asegurarme de comer espiritualmente. Porque si yo no como físicamente, yo voy a estar débil físicamente. Si yo no como espiritualmente, yo voy a estar débil espiritualmente. No leer la palabra de Dios te quita tus fuerzas espirituales. No leer la palabra de Dios te hace olvidarte de la palabra que te habla acerca del Dios amoroso, de esa persona que le importas, de esa persona que murió por ti en la cruz del Calvario. El no leer la palabra de Dios no te permite a ti tener un encuentro con Jesús al punto donde tú puedas realmente ser transformado y ser redimido y que tú puedas mantenerte firme. De hecho, es la palabra de Dios la que te ayuda a vencer a ti en los momentos difíciles cuando estás en crisis. Porque es esa palabra la que el Espíritu Santo te trae y te recuerda lo que la Biblia ha dicho de ti. Ahora, venir los domingos a la iglesia es el primer paso y es un excelente paso. Entonces, si tú estás viéndome ahorita y tú dices, yo no leo durante la semana la Biblia, pero yo escucho los domingos, quiero decirte que has tomado el primer paso. Pero debes comenzar un paso de disciplina diaria, donde tú puedas realmente decir, yo voy diariamente a pasar un tiempo con Dios en su palabra, para aprender más de Él, para acercarme más a Él, para saber lo que Él quiere hacer conmigo, para saber todas las cosas que Él quiere que hagamos. En Proverbios capítulo 18, versículo 15 dice, el corazón prudente adquiere conocimiento, los oídos de los sabios procuran hallarlo. La Biblia está llena de la sabiduría de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, es decir, el respeto a Dios. Entonces, la Biblia está llena de conocimiento, de sabiduría, y algunos de ustedes son personas que les encanta escudriñar la sabiduría, les gusta buscar
leer la Biblia es fundamental para obtener sabiduría. De hecho, hay un libro muy bueno que es el libro de Proverbios en las Escrituras, que realmente el que lo lea le da sabiduría, porque te lleva a lo práctico, a las decisiones que tenemos que tomar y cómo confrontar las cosas que tenemos que confrontar. Pero en Santiago capítulo 1, versículo 22 a 24, te dice algo bien interesante a lo que pasa cuando yo leo las Escrituras y no las practico. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone a la práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida cómo es. Entonces, yo puedo leer la Biblia para mucho conocimiento. De hecho, los fariseos conocían las Escrituras a un nivel muy alto. Las personas que crucificaron a Jesucristo conocían la Escritura a un nivel muy alto. Estoy hablando de los judíos, los líderes religiosos. El asunto está en que yo tengo que aplicar lo que la Biblia me dice. Pero ¿cómo puedo yo aplicar lo que la Biblia me dice si no lo conozco? O sea, ¿cómo puedo yo aplicar lo que Dios quiere que yo haga si no leo las Escrituras? Entonces, la palabra es igual que un espejo que te refleja las cosas que tienes que transformar, que tienes que poner ante la presencia de Dios para que Dios cambie. La palabra nos reta a cambiar las cosas que tenemos que cambiar. Por lo menos hay textos que te hablan acerca de cómo arreglar situaciones con tus hermanos en Cristo y con familiares. Hay textos que te hablan en cómo ser padre, en cómo ser hijo, en cómo ser hija, en cómo ser madre. Hay textos que te hablan en cuanto a tu corazón. Hay textos que te hablan en cuanto a tu mente, cómo cuidar tus pensamientos. Hay textos que te hablan en cuanto a la lascivia, por qué no caer en lascivia, las consecuencias de esas cosas. Hay textos que te hablan en contra de la idolatría, la hechicería, en cuanto asuntos que tienen que ver con tendencias sexuales que no son adecuadas, que no son bíblicas. Hay textos que te van formándote y la Biblia, al tú leerla, te deja saber dónde tú estás parado y te confronta con lo que tú quieres hacer versus lo que Dios te dice que tú hagas. Por eso es que el versículo 25 del capítulo 1 de Santiago dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. La promesa es muy sencilla. Tú te metes en la palabra de Dios y vas a conocer lo que Dios tiene para ti, vas a conocer el amor de Dios, vas a conocer lo que Dios te está diciendo y vas a comprender la bendición. ¿Sabes cuál es la mayor bendición? Que el Espíritu Santo se revele a tu vida a través de la palabra de Dios y transforme el corazón que tú tienes, que yo tengo. ¿Crees que la Biblia es verdad? ¿O tú eres una de esas personas, como yo pensé hace mucho tiempo, que la Biblia no era realmente la verdad? Si tú crees que la Biblia es verdad, entonces, según Santiago, no es suficiente solamente con aprender o conocer. Tienes que practicarla. Y para practicarla, necesitas la humildad de reconocer de que tú necesitas a Dios y necesitas entregarte. Entonces, déjame desafiarte a que hagas hoy un reto y una decisión que las primeras palabras que tú vas a leer al levantarte no va a ser lo que escribió tu amigo en Instagram o lo que hizo tu amigo en TikTok o lo que leíste en Facebook o lo que te dijeron en el canal de televisión o lo que leíste en las noticias en tu teléfono. Sino que las primeras palabras que tú a partir de hoy te determines a leer y a llenar tu corazón no es a tu pareja o tu esposo o tu esposa peleando contigo o a tus hijos peleando contigo o a tu hermano peleando contigo o una valla que ves caminando por el camino, sino que las primeras palabras que tú te determinas a escuchar cada mañana sea la palabra de Dios. Yo te reto a ti hoy, te animo, te desafío hoy a que tú permitas que Dios sea el primero que hable en tu corazón diariamente. Que esa primera palabra que llega a tu mente, que llena tu mente, y tú dices, pastor, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque las palabras tienen el impacto de entrar en tu cabeza. De tu cabeza entra en tu corazón. Tú la escuchas por aquí, por el oído, llega a tu cerebro, lo analizas, llega en tu corazón, y ahí es donde tú empiezas a creer. Entonces, si tú te llenas tu corazón en las mañanas de cosas que te hacen llenarte de temor, vas a tener temor. Mejor lee la palabra de Dios que te dice que aunque se levante 1000 en contra de ti, no dejes de temer porque el Señor estará contigo. Si tú estás pasando por circunstancias difíciles, la palabra te trae aliento. Si estás en un punto de caer en pecado, las palabras te pueden detener a detener ese pecado. Entonces, rétate hoy a hacer un compromiso con Dios de que a partir de mañana, a partir de hoy, las primeras palabras que tú vas a escuchar diariamente es la palabra de Dios. Y vas no a escucharla para llenarte de conocimiento, sino para ponerla en práctica. Y dejar que Dios te diga lo que Él tiene para ti y sobre todo que te muestre el amor que Él tiene a través de su palabra.
2 disciplinas esenciales, fortalecido por la palabra de Dios. Número 1 fue la que acabo de decir. Número 2, empoderado por la oración. La disciplina de oración. Siempre escuchamos sermones de cómo orar. Y normalmente la oración la describimos en cómo hablamos con Dios. Yo quiero decirte que la oración es más que hablar con Dios. La oración es entregar lo que tú tienes aquí en tu corazón a Dios. Sí, lo comienzas hablando, pero yo te animo que cuando tú empieces la oración, que tú empieces con una actitud donde tú le digas a Dios, aquí estoy, tal como soy, desnudo, con lo que tengo y lo que no tengo. Aquí llego tal como yo soy, sin tapujos, sin tirártela de que eres muy santo o que no eres santo, tal como tú eres. La oración es fuente de poder también. De hecho, la oración nos lleva a nosotros a comprender que hay un ámbito espiritual que va más allá de lo físico. La oración a nosotros como cristianos nos empodera para tener un encuentro con el Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo y sobre todas las cosas, tenemos el poder, óyeme muy bien, sobre Satanás y sus demonios. Porque la oración me acerca a mí al corazón de Dios. La oración me ayuda a mí a escuchar la voz de Dios. La oración me lleva a mí a sentir lo que Dios siente por mí. Y me ayuda a acercarme a Dios y me da la autoridad que Dios ha puesto en mi vida. Por eso en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en regiones celestes. ¿Ves? Nuestra batalla no es contra sangre ni carne, dice la Biblia. Mi batalla no es en lo físico, mi batalla no es con mi hermano, mi batalla no es con mi vecino. La Biblia me dice a mí que hay seres espirituales que están buscando hacer caerme a mí, caer a cualquier persona. Se llama Satanás y sus enemigos, sus aliados. Si tú no lo crees, créeme, sí existe. El asunto es que hay una batalla física que se libera normalmente. Cuando un país va a una batalla, lleva tanques, lleva ejércitos, lleva soldados, lleva aviones, lleva bombas, lleva todas esas cosas, lleva computadoras, cosas armadas, defensores. Pero Pablo me dice a mí que en el ambiente espiritual hay una guerra que se tiene que llevar a cabo y es una guerra espiritual. No es física. No la puedo pelear con los puños. ¿Cómo la peleo? Con la oración. ¿Cómo la peleo? Llenándome las palabras. ¿Pero cómo la peleo? Tomando la autoridad que Dios me ha dado y reprendiendo las trampas que Satanás tiene, atando lo que Satanás está haciendo en oración. Por eso es que yo quiero que comprendamos que la oración es tan importante que los discípulos se encontraban con Jesucristo. Y en Lucas capítulo 11, versículo 1 te dice, un día estaba Jesús orando en un cierto lugar. De paso, era costumbre de Jesucristo apartarse normalmente en la mañana a orar y normalmente irse a veces hasta noches enteras a orar. Y lo hacía constantemente porque él tenía que estar con su Padre Celestial. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñame a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Jesús se retiraba siempre a orar. Entonces, ¿qué pasa? Los discípulos están viendo que hay una disciplina en Jesús. Él está constantemente buscando hablar con su Padre. Está constantemente hacer esto. Está orando constantemente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los discípulos dicen, espérate, nosotros tenemos que saber orar como Dios, como Jesús habla, como Él ora. Tenemos que saber hablar con el Padre como Él habla con el Padre. ¿Por qué? Porque estas personas, estos discípulos, estaban en la línea del frente. Ellos estaban echando fuera demonios. Ellos estaban orando por los enfermos y estaban siendo sanados. Ellos estaban tratando con problemas. En ocasiones querían matarlos, tenían que salir corriendo. Tú no puedes confrontar nada de eso si tú no estás lleno de la presencia de Dios. Y no hay otra forma de llenarte de la presencia de Dios si tú no pasas tiempo con Dios. Esto es sumamente importante. Mira, podemos tener la iglesia más grande, con los asientos más grandes, con las luces más pintudas, como dicen por ahí. Lo mejor de lo mejor. Pero si no está la presencia de Dios, de nada sirve. Y esa presencia se obtiene a través de un contacto diario con el Espíritu Santo, donde tú doblegas tus querencias, doblegas tus pecados, doblegas tus ánimos y le dices al Espíritu de Dios, aquí estoy, tal como yo soy. Te necesito que me llenes, que me purifiques, que me cambies, que me empoderes, que me transformes, que me guíes, que tú seas el que hables a través de mí. Si eso no pasa, si Jesús no está presente en el cuarto, es puro platillo haciendo ruido y más nada. Si Jesús no está presente con su amor transformándome, yo no vivo en ese amor de Jesús porque no he escuchado su voz diariamente. Entonces, me falta algo, me falta fuerzas. Estos discípulos estaban saliendo por todas las ciudades
y haciendo cosas en el nombre de Jesucristo, necesitaban saber orar, necesitaban hablar con su Padre. Por eso en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 17, después que Jesucristo le enseña a orar, dice, en otra ocasión Jesús expulsaba de un hombre a un demonio que lo había dejado mudo. Cuando salió el demonio, el mudo habló y la gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron, este expulsa a los demonios por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo, como si ya echar fuera un demonio no es una señal suficiente. Como él conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y una casa dividida contra sí mismo se derrumbará. Entonces, hay innumerables ejemplos de Jesucristo echando fuera demonios en la Biblia. Hay innumerables ejemplos de Jesucristo sanando a los enfermos. Y por supuesto, estos ejemplos son personas que abrieron sus corazones para que los demonios entraran. La realidad es que había un hombre que estaba atado por un demonio y el hombre no podía hablar. Jesucristo echa fuera el demonio. Y cuando él echa fuera el demonio, entonces el hombre empieza a hablar. Empieza nuevamente a hablar y la gente atónita, la gente se asombra. Y ahora empieza la gente a decir que Jesucristo echa fuera demonios por el poder de los demonios. La realidad es que Jesucristo echaba fuera demonios porque Él tenía el poder de Dios en su vida. Los discípulos echaban fuera demonios porque tenían el poder de Jesús en su vida. Porque tenían un contacto constante con Jesús, porque tenían un contacto constante con el Padre, porque vivían bajo la unción del Espíritu Santo. Lo único que te transforma, que te cambia, es la lectura de la palabra y pasar tiempo con Jesús. Si tú no pasas tiempo con Jesús, no vas a tener el poder que necesitas. Si tú no pasas tiempo con Jesús, no vas a tener la unción que necesitas. Porque no puedes fabricarla, puedes imitarla, pero no va a ser genuina. Entonces, estos hombres comprendían muy bien, claramente, comprendían muy bien de que sin Jesús y una relación íntima con Jesús, una relación con el Padre, era imposible. La oración es más que hablar con Dios, aunque comience con hablar. La oración es entregar todo tu ser a Dios, hablando con Él. Y cuando tú haces eso, Dios te da poder. Poder para predicar, poder para ser transformado, poder para tomar decisiones, poder para hacer impacto en personas que están atadas, poder para traer sanidad donde Dios te permita llegar, poder para traer la luz de Cristo. Por eso es que Dios lo hace. Entonces la oración te empodera para hacer la obra de Jesús en la tierra. Y Satanás quiere que tú no ores. El enemigo quiere que tú no pases tiempo con Dios en oración, porque él sabe que si tú pasas tiempo con Dios en oración, vas a estar lleno del poder de Dios. Si estás lleno del poder de Dios, él no puede hacer lo que él quiere hacer. Entonces, hay algo que creo que es importante. Zaqueo luchó contra lo que tenía, su estatura. El ciego luchó contra la gente que lo rodeaba para alcanzar lo que tenía que hacer. Tú y yo tenemos que luchar contra la pereza, el trabajo, lo ocupado, todas las cosas, para leer las Escrituras, llenar nuestro corazón de las promesas de Dios, empezar a caminar en ellas, cumplirlas y pasar tiempo con Dios en oración, nosotros entregándonos por completo y llenándonos de su poder para poder después ser instrumento de Dios en cualquier lugar que vayamos. Entonces, quiero darte un reto hoy. Otro más. Primero te reté a que sacaras tiempo y que fueran las primeras palabras en la mañana que escucharas las palabras de Dios. Y que te reté que empezaras a llenarte de ella y a caminar con ella. Hoy quiero retarte ahora a que dediques un tiempo determinado en el día para dedicarlo solamente a hablar con Dios y entregar tu corazón a Dios. Es decir, a orar. La segunda cosa que quiero es que comiences a hacerlo. No que sigas leyendo el libro. Hay personas que buscan libros en cómo orar. Ya no sigas leyendo en cómo orar, ya. Empieza a orar. Entonces ya no sigas buscando cómo hacerlo. Empieza a hacerlo. Ya la Biblia te ha dicho cómo hacerlo. Empieza a hacerlo. 3. Evita distracciones. No te pongas a orar donde hay 50,000 personas gritando a alto volumen. No. Apártate a un lugar solo, sola si puedes. Cierra la puerta y ahí solo habla con Dios. Y pasa tiempo con Dios. Identifica la forma en que te sientes más cómodo, de rodillas, sentado, de pie, caminando, acostado.
Identifica si te gusta hacerlo hablando en voz alta, hablando en voz media o en silencio en tu mente, con tus ojos cerrados, con tus ojos abiertos. Identifica si quieres luz tenue, si quieres luz brillante. Identifica cómo te sientes más cómodo. Si la luz tenue te hace dormirte, pues asegúrate que estés en luz fuerte para que no te duermes. Si la luz fuerte pues te distrae, entonces pon luz tenue. Y comprende que al orar te acercarás a Dios para ser más como Él. Y conocerás el amor de Dios a un punto que va más allá de lo que has escuchado. Porque lo vas a experimentar en tu relación íntima con Dios. Necesitamos una solución a la guerra espiritual. ¿Sabes cuál es? Es tú pasar tiempo con Dios. Cuando tú pasas tiempo con Dios, Dios te da la autoridad y tú la tomas y la ejercitas. Si no estás practicando estas disciplinas, hoy quiero alentarte a que empieces. No cometas el error que muchas personas cometen cuando van al gimnasio. Tienen 30 años sin ir al gimnasio, 20 años sin ir al gimnasio y el primer día quieren hacer todas las pesas que nunca han hecho, correr todas las millas que nunca han hecho y al siguiente día se rajan otra vez y no siguen en el gimnasio porque están adoloridos. Comienza poco a poco. Si tú no oras, comienza con 10 minutos al día. Si tú no lees la Biblia, comienza con 5 versículos. Hazlo así por una semana. Y tú vas a ver que a la semana, tú vas a decir, no, 10 minutos es muy poquito, necesito 15. No, 5 versículos me está llenando, pero yo como que vale un poquito más. Y cuando vengas a ver, vas a estar orando media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que tú quieras. Vas a estar leyendo la Biblia y no va a ser como, ay, qué fastidio, sino que va a ser algo que vas a leer, qué rico, vale, esta comida es sabrosa, mano, o sea, ay, qué delicia. Y cuando empieces a ver la mano de Dios moviéndose a través de ti y tú veas cómo Dios te va a usar como instrumento, tú vas a decir, no, yo tengo que volver otra vez al lugar secreto, donde está mi Padre Celestial, donde ahí en las mañanas me encuentro con Él, donde Él me llama por mi nombre, donde Él conoce mis secretos, donde Él transforma mi vida, donde su palabra me habla. Tengo que llegar al lugar secreto porque tengo un propósito, una obra que hacer, porque estoy creciendo en Cristo y lo voy a lograr por el poder de la unción de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero retarte hoy a que empieces a ejercitarte en la disciplina de la oración y en la disciplina de la lectura de la palabra. Ese es mi reto para ti hoy. Y no te sientas mal. Esto no es un mensaje de ataque, es un mensaje de aliento para que sepas que todos hemos estado ahí o estamos allí, que todos hemos tenido que aprender a caminar, que todos hemos tenido que aprender a hacer algo. Yo te reto a ti hoy que tú empieces a caminar en Cristo Jesús, lleno de su palabra en tu corazón diariamente en las mañanas y con la presencia del Espíritu porque has pasado tiempo con Él en oración. Créeme, tu vida va a ser transformada y vas a cambiar. Y vas a ver muchas cosas mejorar, aunque Satanás va a hacerse más recio porque va en contra tuya porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Pero en medio de eso, sabes que Dios te ha dado la recompensa de la victoria. Aguántate y sigue porque vas a ver el rompimiento de lo que Dios tiene para ti. Si tú eres una persona que estás escuchando hoy, no conoces a Jesús como tu Salvador y tú quieres tener un encuentro con Jesús, yo te invito a que ores conmigo esta oración. Es una oración sencilla, pero poderosa si lo haces de fe, si crees realmente lo que vas a decir. Di conmigo, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Salvador. Mi vida es tuya, te pertenece, me entrego por completo a ti. En el nombre tuyo te lo pido, Padre amado. Amén y amén. Quiero nuevamente alentarte que si eres un cristiano y no estás orando ni leyendo la Biblia o no como tienes que hacerlo, te invito a que sepas que siempre hay tiempo para hacerlo. Saca el tiempo que necesitas, dedícale ese tiempo a Dios, sea 1 hora, media hora, 15 minutos, el tiempo que lo haces. Yo recomiendo que lo hagas más, pero empieza con algo y ve creciendo allí para que puedas alcanzar lo que tengas que alcanzar. Y disfruta entonces las bendiciones del amor de Dios en tu vida. Quiero también que si has hecho esta oración o si quieres caminar con nosotros, manda un texto a la palabra que aparece aquí, al número que aparece aquí con la palabra pasos. Queremos caminar contigo, queremos escuchar tu voz, queremos llorar contigo, queremos ayudarte a orar. Queremos darte libros de la Biblia para leer o decirte cómo leer. Muy bien, es el pastor Moisés y te dejo con nuestro grupo de oración. Dios te bendiga. Vuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Vuelve este momento.
siento, andar por sentimientos, lo siento, cantar sin adorar, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que bastas tú, llévame hasta el inicio, abro mi corazón a ti, me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti y nada más, y nada más. Nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti, nada más, nada más, nada bastará. Solo quiero estar ante tus pies. Envuelve este momento santo. No me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que tú puedas hacer. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Wow, qué increíble servicio hemos tenido donde hemos podido adorar a Dios juntos. Te invito a que vuelvas nuevamente la próxima semana a escucharnos en el teléfono. Estamos muy contentos de que a través de este medio podamos reunirnos juntos como cuerpo de Cristo para adorar a nuestro Señor. Ahora, también quiero alentarte a que visites nuestra página de internet, si tienes la forma de hacerlo. Es sunrisechurch.org/español. Puedes hacerlo allí y ahí puedes entonces
ver todo lo que tenemos, pertenecer a uno de nuestros grupos pequeños. Nuevamente, como hablamos en el servicio, te invitamos a que vayas y pertenezcas a uno de nuestros grupos pequeños y te invitamos también a que visites nuestra página de Facebook, que sería Sunrise Church Español CE, y ahí puedes entrar, o también nuestra página de Instagram y puedas seguirnos y darnos también un like. Si tienes alguna necesidad, por favor visita el correo electrónico de need@sunrisechurch.org, NEED @sunrisechurch.org, y allí escríbenos cualquiera sea tu necesidad, si es oración, y si estás en el área de nuestra iglesia o uno de nuestros campos, nos gustaría ayudarte con alimentos si esa es la necesidad que tienes. Pero eso es todo lo que tenemos por la semana, así que te esperamos la próxima semana y oramos que Dios te bendiga en gran manera. Te amamos mucho. Pasa tu vida.